Buenos días. Hoy, 2 de septiembre de 2020, siendo las 9:30 horas y de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11, de 29 de abril de la misma anualidad, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13, de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determina, entre otras, continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia y en apego a lo dispuesto en los acuerdos de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y sus oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus llamado COVID-19, así como en términos del protocolo de actuación ante contingencia sanitaria, así como en términos de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 31 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando atenta y respetuosamente a la magistrada, magistrados presentes y secretario general de acuerdos que nos acompaña en esta sesión. En este sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga a disposición del público en general a través del portal web del tribunal, les pido me manifiesten que cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado en cada sala. Es así que solicito atenta y respetuosamente al magistrado Eliberio García Monzón que dé cuenta de estas circunstancias. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general de acuerdos. Cuento con audio y video en óptimas condiciones para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Les manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para llevar a cabo esta sesión. Gracias, señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Buenos días, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Los veo y los escucho y cuento con audio y video para el desarrollo adecuado de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Y magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, presidente, magistrada, magistrado, señor secretario. Les expreso que los veo y los escucho perfectamente para el desahogo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Es así entonces que, verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa usando su voz, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido atentamente lo haga levantando también su mano derecha. Le pido al señor secretario general de acuerdos continúe con la sesión. Gracias, magistrado presidente. Continúo con la sesión y una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como los puntos tomados en las sesiones extraordinarias número 10, 11 y 13, que como se mencionó por usted, fueron publicadas en el medio oficial de difusión estatal y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias de las instalaciones de nuestro tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV-2, COVID-19 y el protocolo de actuación ante contingencia del COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado un quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado presidente. Informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 6 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritas en el mismo documento, una ponencia con motivo de un recurso de apelación en materia de responsabilidades administrativas por falta grave y, por último, asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo
y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido esta junto con la convocatoria para la presente sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse manifestarse. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Es así, señores magistrados, que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer la correspondiente a esta primera sala de este órgano jurisdiccional, abordando para ello el recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 138/20, interpuesto por el apoderado legal de una persona jurídica colectiva en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala en el proceso número PASEA 31, sala especializada -20, en el cual, entre otras cuestiones, negó la suspensión solicitada. Previo al abordaje del disenso esgrimido por el recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes. El apoderado legal de una empresa mercantil presentó demanda de nulidad en contra de un oficio y los actos tendientes a ejecutar o cobrar las pólizas de fianzas diversas de fecha 24 de diciembre de 2015, estableciendo como autoridades demandadas, señalando al secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado, al director de Servicios Jurídicos de dicha Secretaría, al secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, así como al Procurador Fiscal del Estado. Ahora bien, al encontrarse de guardia en la segunda sala de este tribunal, por la situación sanitaria en que se encuentra el país y el Estado de Guanajuato por el virus denominado COVID-19, y derivado del acuerdo del Consejo Administrativo de este órgano jurisdiccional tomado en sesión extraordinaria número 11, celebrada el 29 de abril de 2020, publicado en el Diario de Difusión Oficial del Estado, en el que se aprobó continuar con la suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 31 del mismo mes y año, fue que el magistrado de la segunda sala emitió el proveído de 13 de mayo de 2020, en donde además de acordar sobre la admisión de demanda, negó la suspensión solicitada por la parte actora. Ante este panorama, quien representa a la parte actora presenta el recurso bajo el único agravio que hoy nos corresponde su disenso. Este pleno considera infundado el agravio esgrimido y por ende insuficiente para modificar el acuerdo que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio el acuerdo controvertido, pues desde su perspectiva era necesario conceder la suspensión solicitada con la finalidad de preservar la materia del juicio, esto es, el cumplimiento de la obra y el 100% del anticipo que se otorgó, por lo que suspender la ejecución en el tiempo solo significa un retardo en la ejecución, arguye y le otorga seguridad jurídica, ya que será durante la secuela del proceso administrativo en donde se acreditará si existe incumplimiento de contrato y su monto. Por ello, en palabras del recurrente, el otorgamiento de la suspensión solicitada no causa los efectos expuestos por el magistrado, consistentes en que con el otorgamiento de la medida cautelar se impida la prosecución del cobro de las fianzas. Lo que causaría la medida es solo suspender el procedimiento de cobranza, refiere el recurrente. En esa tesitura, el problema jurídico a dilucidar en el presente recurso es si debe concederse la suspensión para que las autoridades demandadas no hagan efectivo el cobro de las pólizas de fianzas diversas. Así las cosas, se parte de la premisa de que la suspensión del acto o resolución impugnada es una institución jurídica procesal que, en función de medida cautelar o de seguridad, por regla general su otorgamiento tiene efectos conservativos, esto es, mantener las cosas en el estado en que se encuentran. En ese sentido, tratándose de la suspensión del acto o resolución impugnada, la tutela jurisdiccional efectiva se cristaliza con base en los principios de conservación y seguridad jurídica, mismos que tienen como fines ulteriores evitar daños y perjuicios irreparables o de difícil reparación, así como garantizar la plena ejecución de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En la especie, el justiciable solicita la nulidad de un oficio y como consecuencia que no se cobran las pólizas de fianzas de diversos numerales, ambas de fechas 24 de diciembre de 2015. En esta línea argumentativa, tenemos que efectivamente el objetivo de la suspensión es mantener la situación jurídica de la parte actora en el estado en que se encuentra la presentación de la demanda para salvaguardar sus derechos y conservar la materia. Así,
del diverso oficio impugnado se puede advertir que como consecuencia del procedimiento administrativo diverso de fecha 30 de enero de 2018, se resolvió el procedimiento administrativo de rescisión administrativa y como resultado se ordenó al contratista o recurrente que devolviera los anticipos no amortizados. Ahora bien, al no realizar la devolución en el plazo ordenado, la autoridad solicitó a la aseguradora el cobro de las respectivas fianzas pactadas en el contrato de obra pública. De acuerdo con lo que establece el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado y los municipios de Guanajuato, un requisito importante para conceder la medida cautelar es que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida en que el primero atiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o bien evitarle a aquella algún mal, desventaja o afectación con la prevención cautelar. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las bases en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle alguna afectación, desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Bajo las anteriores premisas, en consideración de esta ponencia, no es procedente conceder la suspensión solicitada, pues como ya se mencionó, con la suspensión se busca mantener las cosas en el estado en que se encuentran. En el caso en estudio, el procedimiento de rescisión administrativa ya se realizó. Ahora, al sujetar la vigencia de las fianzas al dictado de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva correspondiente, ello tendría como consecuencia que, mientras no se resuelvan los medios de defensa que haga valer el justiciable, las garantías se encuentren vigentes pero no podrán ser exigibles, pues dependerá del incumplimiento de la obligación principal establecida por resolución firme, con lo que se puede ocasionar perjuicio mayor al interés público, pues la sociedad está interesada en el cumplimiento y en los beneficios de las obras públicas. Así, el negar la suspensión no implique que se esté pronunciando respecto a la obligación principal. Esto es, si la determinación de incumplimiento del contrato sea legal o no, pues lo único que se analiza es la exigibilidad de la póliza de fianza respectiva. Esto es, en la especie no se está controvirtiendo la resolución de rescisión, sino la ejecución de las fianzas derivadas de la misma, por lo que el juicio no quedaría sin materia, pues en su caso podría darse efectos restitutorios a la sentencia que se llegase a pronunciar respecto al fondo. Lo cierto es que habiéndose pronunciado la resolución de rescisión, es de interés social que se ejecuten las garantías para que la obra pública pueda continuarse, recuperándose los recursos públicos que la sufraguen. Ahora, esta ponencia advierte, sin prejuzgar el fondo del asunto, que en esencia el pago de la fianza pactado es un contrato accesorio al principal, en donde la autoridad pacta en donde la autoridad pacta con el contratista la resolución de un plazo y costo, es decir, es aquel por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace. Esto es, la fianza es un contrato por el que una persona llamada fiadora, distinta del deudor y del acreedor en una determinada obligación, se obliga con este último a pagar dicha obligación en caso de que el primero no lo haga, por lo que tiene como objetivo el garantizar el cumplimiento de una obligación y en ese sentido es un contrato accesorio, por cuanto que la existencia del mismo depende por fuerza de esa obligación principal. En ese sentido, no está de más precisar que las pólizas de fianza están reguladas y regidas bajo la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y se puede definir como la garantía otorgada por una sociedad anónima autorizada por el gobierno para otorgar todo tipo de fianzas y cobrar por ese servicio, lo cual puede comercializar sus ventas por agentes comisionistas. Siendo así, dicha materia de fianzas de competencia federal, regulada por una ley de ese ámbito de gobierno, de ahí también la improcedencia de la suspensión. Por tanto, de conformidad con lo previsto por la unidad 269 del Código antecitado, a juicio de esta ponencia no es procedente conceder la suspensión, tal como lo resolvió en el acuerdo impugnado el resolutor de segunda sala. Es así que se propone a este pleno confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente
a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 138/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvanse así exponerlo, levantando al efecto su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala. A favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día para el desahogo del punto cuarto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de la ponencia correspondiente a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al TOCA 23/20 del recurso de reclamación respectivo interpuesto por la autorizada del fiscal general del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia de 25 de noviembre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 711, primera sala, 19, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decreta la nulidad total de la separación impugnada y se condena al pago de diversas prestaciones. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar algunos antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio suscrito por el fiscal general del Estado de Guanajuato. Segundo, en el segundo, considerando la sentencia recurrida, se tuvo por acreditada la existencia del cese verbal de fecha 26 de febrero de 2019 por las siguientes razones fundamentales. El juzgador tiene la obligación de realizar el análisis integral de la demanda, acorde con lo dispuesto en el artículo 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, por lo que su examen no debe circunscribirse a un apartado específico, pues cuando advierta que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, como en la especie ocurre, deben considerarse a fin de resolver la litis conforme a la pretensión que en realidad se deduzca de los argumentos planteados por el actor en relación con el acto impugnado. Se arriba a la conclusión de que sí existe la separación verbal combatida por el actor, porque quedó acreditado fehacientemente la relación administrativa del actor a partir del 17 de noviembre de 2014 con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, hoy Fiscalía General, y que su último pago lo recibió el 27 de febrero de 2019. Además, el justiciable sostuvo que el 26 de febrero de 2019 fue cesado de manera verbal. Sigue señalando que en la contestación de demanda la autoridad negó la existencia de la citada separación verbal, afirmando que el actor continúa activo en la institución, siendo este quien dejó de presentarse a laborar, lo que pretende acreditar con la constancia de 14 de mayo de 2019, suscrita por el coordinador de personal de la Procuraduría General de Justicia. Sin embargo, tal prueba resulta insuficiente para desvirtuar el cese verbal combatido, toda vez que de seguir en funciones, lo lógico sería que el actor continuara desempeñando las mismas de forma regular y recibiendo el pago correspondiente, lo que no ha sido demostrado en este proceso, conforme al numeral 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, ya que la manifestación de la parte actora implica una negación que encierra una afirmación. Asimismo, señala que la parte demandada tiene la carga probatoria, por ser quien cuenta con mayor facilidad técnica y material, así como con una mejor oportunidad para aportar en la secuela procesal los elementos probatorios idóneos para demostrar el hecho controvertido.
En el considerando quinto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad de la suspensión verbal, y en el considerando sexto se condenó al pago de diversas prestaciones derivadas de dicha suspensión. Inconforme con la determinación que antecede, la autorizada del fiscal general del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio, en esencia se alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que carece de competencia para conocer de controversias interpuestas por particulares en contra de actos, omisiones o resoluciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato o sus unidades administrativas, dado que no constituyen parte integrante de la administración pública estatal en virtud de tener el carácter de órgano constitucional autónomo. Ello es así, pues el 20 de febrero de 2019, el Congreso del Estado emitió la declaratoria relativa a la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público y la policía que actuó bajo su conducción y mando tiene a su cargo la investigación de los delitos. De acuerdo a lo señalado por el artículo 95, primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado tiene la naturaleza de órgano autónomo. La institución del Ministerio Público en el Estado de Guanajuato tiene encomendada la función estatal relativa a la investigación y a la persecución ante los tribunales de los delitos de su competencia, así como el despacho de los demás asuntos que tiene a su cargo, y para ello, por disposición constitucional y legal, se encuentra organizado como la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Así las cosas, la Fiscalía General del Estado tiene la naturaleza de un órgano público autónomo que se encuentra dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, pero forma parte del Estado de Guanajuato, el que se rige por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. A pesar de la naturaleza de la función que tiene encomendada, la Fiscalía General, como ente jurídico de derecho público, mantiene relaciones jurídicas de tipo laboral y administrativa con el personal que se encuentra bajo su adscripción. En este sentido, el personal administrativo de confianza y de base tiene una relación de carácter laboral, mientras que los servidores públicos de la Fiscalía General que sean sujetos del servicio de carrera ministerial, pericial o de investigación criminal, por la naturaleza de las funciones que realizan, tienen una relación jurídica administrativa. Precisado lo anterior, enseguida abordaremos lo relativo a la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver las controversias que se susciten entre la Fiscalía General del Estado y el personal ministerial de investigación criminal y pericial que formen parte del servicio de carrera, por la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio. De acuerdo con lo señalado en el artículo 95, primer párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, las relaciones jurídicas de carácter administrativo laboral se rigen por la fracción 13 del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. El artículo 123, apartado B, fracción 13, constitucional, señala que los miembros de las instituciones policiales como los miembros de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se regirán por sus propias leyes. En relación con lo anterior, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato establece la competencia de las salas de este tribunal para conocer en primera instancia de los actos y resoluciones derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales estatales. En este inciso, se contempla las instituciones policiales estatales y municipales en una acepción amplia, sin hacer distinción alguna, de modo que esta porción normativa
comprende a las fuerzas de seguridad pública del Estado, a la Policía Ministerial o a los agentes de la Policía Ministerial y a las policías preventivas de los municipios de nuestra entidad. Ahora bien, si la parte justiciable ocupaba el puesto de agente ministerial o agente de investigación criminal de la Fiscalía General, entonces es miembro de una institución policial del Estado de Guanajuato, de donde resulta que las salas del tribunal tienen competencia para conocer y resolver las controversias suscitadas entre los agentes ministeriales y la Fiscalía General del Estado, pues en el inciso G de la fracción primera del artículo 7 de la citada Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, se le ha dotado, entre otras facultades, la de conocer de conflictos por la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de determinación del servicio de los agentes ministeriales. Dentro de este marco legal, tenemos que la competencia de la sala instructora para conocer y resolver del proceso de origen deriva de la calidad de integrante de la institución policial estatal de la parte actora, como lo es la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Ello en atención a que el justiciable, al pertenecer a una institución policial, no tiene la posibilidad de acudir a una instancia laboral. Lo anterior es así, en virtud de que el agente ministerial impetrante y el organismo constitucional autónomo local denominado Fiscalía General del Estado de Guanajuato tienen una relación jurídica de orden administrativo, toda vez que por disposición del artículo 123, apartado B, fracción 13 constitucional, el nombramiento, la relación jurídica laboral y la separación se rigen por una ley de naturaleza administrativa, como lo es la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. En esa medida, no pasa inadvertido para este tribunal en pleno que el organismo constitucional autónomo local demandado forma parte del Estado de Guanajuato y dentro de su estructura orgánica se encuentra la Policía Ministerial o de Investigación Criminal, la que por sus funciones tiene el carácter de institución policial estatal. Asimismo, no debe perderse de vista que el acto impugnado en el proceso primigenio constituye un acto formalmente administrativo que resulta impugnable ante las salas del Tribunal de Justicia Administrativa, de ahí que no le asiste la razón a la parte recurrente. En el segundo concepto de agravio, en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en la sentencia tildada ilegal se decretó la nulidad de un despido verbal. Sin embargo, dicho acto no fue impugnado por el actor, pues el acto que impugnó fue el oficio emitido por el fiscal general del Estado de Guanajuato. En el tercer concepto de agravio, en esencia se adujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que transgrede la carga procesal de la prueba al determinar que la autoridad debió acreditar que no destituyó a la parte actora, cuando la única carga procesal que le correspondía era acreditar la legalidad del oficio impugnado emitido por el fiscal general del Estado de Guanajuato. Estos dos conceptos de agravio se analizarán de manera conjunta en razón de que los razonamientos se encuentran relacionados entre sí, lo que permite resolver todos los puntos cuestionados y planteados. Ello de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de rubro, conceptos de violación o agravios, procede su análisis de manera individual, conjunta o por grupos, y en el orden propuesto o en uno diverso. Son inoperantes por insuficientes estos conceptos de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En principio, es importante señalar que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que agravio se entiende el conjunto de enunciados concretos sobre las cuestiones debatidas en un proceso, manifestados a través de razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. En segundo lugar, se impone precisar que los conceptos de agravio en el recurso de reclamación tienen por objeto que el Pleno de este tribunal analice la legalidad de la sentencia recurrida y deben
combatirla y debe ser combatida expresándose consideraciones lógicas y jurídicas suficientes para destruir todos los argumentos y conclusiones de la quo a fin de desvirtuar la presunción de legalidad del fallo refutado. Sobre el particular, cabe enfatizar que en el segundo, considerando la sentencia recurrida, se tuvo por acreditar la existencia del cese verbal de 26 de febrero de 2019 por las siguientes razones fundamentales. Primero, el juzgador tiene la obligación de realizar el análisis integral de la demanda acorde con lo dispuesto en el artículo 298 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, por lo que su examen no debe circunscribirse a un apartado específico, pues cuando adviertan que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, como en la especie ocurre, deben considerarse a fin de resolver la litis, conforme a la pretensión que en realidad se deduzca de los argumentos planteados por la actora en relación con el acto impugnado. Segundo, se arriba a la conclusión de que sí existe la separación verbal combatida por el actor, porque quedó acreditado fehacientemente la relación administrativa del actor a partir del 17 de noviembre de 2014 con la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General, y que su último pago lo recibió el 27 de febrero de 2019. Además, el justiciable sostuvo que el 26 de febrero de 2019 fue cesado de manera verbal. Sigue señalando que en la contestación de demanda la autoridad negó la existencia de la citada separación verbal, afirmando que el actor continúa en activo en la institución, siendo quien dejó de presentarse a laborar, lo que pretende acreditar con la constancia de fecha 14 de mayo de 2019, suscrita por el coordinador de personal de la Procuraduría General de Justicia. Sin embargo, tal prueba resulta insuficiente para desvirtuar el cese verbal combatido, toda vez que de seguirse en funciones, lo lógico sería que el actor continuara desempeñando las mismas de forma regular y recibiendo el pago correspondiente, lo que no ha sido demostrado en este proceso conforme al numeral 51 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato, ya que la manifestación de la parte actora implica una negación que encierra una afirmación. Asimismo, señala que la parte demandada tiene la carga probatoria por ser quien cuenta con una mayor facilidad técnica y material, así como con una mejor oportunidad para aportar en la secuela procesal los elementos probatorios idóneos para demostrar el hecho controvertido. Analizando el fallo protector, se advierte que la quo, en el segundo considerando, expuso como sustento diversas consideraciones y conclusiones jurídicas que por sí mismas pueden soportar en forma independiente el sentido de la sentencia recurrida, siendo el caso que los argumentos expresados como motivos de inconformidad no combaten todas y cada una de esas razones, por lo que las no atacadas son suficientes para que siga subsistiendo el sentido de la sentencia tildada de ilegal. De esta manera, no se controvierte el razonamiento expresado en el sentido de que el juzgador se encuentra constreñido a realizar un análisis integral de la demanda, de donde se desprende que el acto impugnado puede expresarse en cualquier parte de la demanda, ya sea en el capítulo de las acciones ejercitadas, en los hechos, en los conceptos de impugnación e incluso en los puntos petitorios de la demanda. Tampoco atacó lo relativo a que la constancia de fecha 14 de mayo de 2019, suscrita por el coordinador de personal de la Procuraduría General de Justicia, resultó insuficiente para desvirtuar el cese verbal combatido. A su vez, no encaminó ningún argumento a controvertir el tópico relativo a la aplicación del principio de la carga el principio de la carga dinámica de la prueba en el proceso administrativo, pues estas razones que se dejaron intocadas o no atacadas por sí mismas pueden soportar en forma independiente el sentido de la resolución tildada de ilegal.
En el cuarto concepto de agravio, alude que el artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato no transgrede los derechos humanos de igualdad y no discriminación, por lo cual no procedía la condena al pago de salarios caídos. En el sexto concepto de agravio, alega que, conforme al artículo 102 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, todas las prestaciones se encuentran acotadas única y exclusivamente a un periodo máximo de 1 año. Estos dos conceptos de agravio se analizarán de manera conjunta en razón de que los razonamientos se encuentran relacionados entre sí y permiten resolver todos los puntos cuestionados y planteados. Son fundados pero inoperantes estos conceptos de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Son fundados porque efectivamente la Sala de Origen no consideró el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Sin embargo, son inoperantes porque el citado precepto es discriminatorio del personal ministerial de investigación criminal y pericial que forma parte del servicio de carrera de la Fiscalía General del Estado, por lo cual se procede a su inaplicación. Al respecto, los 3 primeros párrafos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que este tribunal se encuentra constreñido a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Conforme a la tesis transcrita, el control de constitucionalidad ex oficio debe iniciarse contrastando la norma en estudio con los derechos humanos y, si no es posible armonizarlos, debe inaplicarse la norma en estudio. Dentro de este contexto, es ampliamente conocido que el artículo 1, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación. Ahora bien, el artículo 102, fracción segunda de la Fiscalía General del Estado señala que el pago de las prestaciones a que tiene derecho el personal ministerial de investigación criminal y pericial que forma parte del servicio de carrera, en caso de que fuera injustificada la terminación de una relación administrativa, se encuentra topado a 12 meses sin que previa indemnización por los perjuicios causados después de este periodo. Esta disposición legal contiene una discriminación del personal ministerial de investigación criminal y pericial que forma parte del servicio de carrera de la Fiscalía General del Estado, en razón a que las prestaciones a que tiene derecho el personal de otros cuerpos policiales, en caso de que fuere injustificada la terminación de su relación administrativa, no se encuentra limitada. En atención a lo anterior, este cuerpo colegiado procede a desarrollar los pasos previstos en la tesis con rubro pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Al respecto del estudio del artículo 102, fracción segunda de la Fiscalía General del Estado, se obtiene que es totalmente contrario al artículo 1, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese contexto, no hay forma de realizar sobre el precepto en estudio una interpretación conforme en sentido amplio o estricto para armonizarlo con la norma constitucional de referencia. Esto en atención a que, en el caso de que fuere injustificada la terminación de su relación administrativa, el citado artículo limita el derecho al pago de las prestaciones a que tiene derecho el personal ministerial de investigación criminal y pericial que forma parte del servicio de carrera de la Fiscalía General del Estado, en relación con las prestaciones a que tiene derecho el personal de otros cuerpos policiales. Así, al resultar del contraste entre el artículo 1, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 102, fracción segunda de la Fiscalía General del Estado, que en este último precepto es violatorio del primero,
Por tal razón, este cuerpo colegiado, con fundamento en el artículo 1 constitucional, procede a inaplicar el citado artículo 102, fracción segunda. Es así que, conforme a la desaplicación de este artículo, las prestaciones reclamadas y condenadas en la sentencia de origen, como lo son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, 20 días por año de servicios prestados y salarios no percibidos, su pago queda incólume en los términos del referido fallo, esto es, desde la fecha en que se dejaron de cubrir hasta el día que se cubran las referidas prestaciones dentro del periodo de tiempo señalado en el mismo fallo. Así las cosas. De proceder en los términos indicados, la autoridad recurrente constituiría una discriminación del personal ministerial de investigación criminal y pericial que forme parte del servicio de carrera de la Fiscalía General del Estado. En el quinto concepto de agravio, en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que conforme al oficio sin número suscrito el 14 de mayo de 2019 por el coordinador de personal, los talones de pago de los periodos 7/15, que comprende del 14 de abril 2015, 23/2015, que corresponde al 14 de diciembre de 2015, 8/2016, que corresponde al 29 de abril de 2016, 23/2016, que corresponde al 14 de diciembre de 2016, 8/2017, que corresponde al 28 de abril de 2017, 24/2017, que corresponde al 29 de diciembre de 2017, 8/2018, que corresponde al 27 de abril de 2018, 23/2018, que corresponde al 14 de diciembre de 2018, 24/2018, que corresponde al 28 de diciembre de 2018, y el comprobante de la solicitud del segundo periodo vacacional del 2018, realizada por la parte actora, quedó acreditado que no correspondía al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional de los respectivos periodos de la parte actora. Asimismo, que es improcedente que se condene a la autoridad al entero de las cuotas de seguridad social, ya que tal situación no fue solicitada en la demanda. Es por una parte fundado y por otra inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En principio, se impone señalar que en el sumario primigenio se advierte que no se encuentra acreditada que la autoridad le haya pagado a la parte actora el aguinaldo a partir del 1 de enero de 2018, ni las primas vacacionales correspondientes al segundo periodo, 1 de julio al 31 de diciembre de los años 2015, 2016 y 2017, en virtud de que omitió aportar medios de prueba para demostrar el pago de estas prestaciones. Lo anterior es así, en razón de que la autoridad demandada tiene la carga de la prueba para acreditar el pago de dichas prestaciones, toda vez que es quien está en mejor posición y condición de hacerlo, por tener acceso o contacto con los medios o fuentes de prueba, por ser la que lleva a cabo la nómina de los elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Ahora bien, el oficio sin número suscrito el 14 de mayo de 2019 por el coordinador de personal, talón de pago del periodo 23/18 del 14 de diciembre de 2018, que consigna que se pagó aguinaldo ese año, talones de pago de los periodos 7/15, correspondiente al 14 de abril del 2015, 23/2015, que corresponde al 14 de diciembre de 2015, 8/2016, que corresponde al 29 de abril de 2016, 23/2016, que corresponde al 14 de diciembre de 2016, 8/2017, que corresponde al 28 de abril de 2017, 24/2017, que corresponde al 29 de diciembre de 2017, 8/2018, que corresponde al 27 de abril
de 2018, 24 diagonal 2018, que corresponde al 28 de diciembre de 2018, que consignan el pago de la prima vacacional por sí solos no merecen valor probatorio alguno para demostrar el pago de las prestaciones indicadas en supralíneas, toda vez que no está acreditado que se haya dado a conocer a la parte actora en la fecha de su emisión. Por esta razón, de acuerdo a lo estipulado por los artículos 112, 117, 130 y 131 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, estos documentos no crean ninguna presunción, dado que por sí solos no generan la certeza no generan la certeza en la información que suministran respecto a los hechos relativos al pago del aguinaldo de 2018 y prima vacacional segundo periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de los años 2015, 2016 y 2017. De esta forma, los referidos medios de convicción de ningún modo ponen de manifiesto el enlace natural necesario que existe entre el hecho que se pretende probar y aquel que se trata de deducir. Ello es así en virtud de que no se desprenden indicios que establezcan o constituyan la formación de una presunción, pues los documentos en comento solo contienen información de carácter subjetiva de la autoridad administrativa. Respecto al argumento de que la sala de origen no consideró el comprobante a la solicitud del segundo periodo de vacaciones del 2018 realizadas por la parte actora, es de señalarse que es inoperante. Es una atención a que en el considerando sexto de la sentencia recurrida, la sala de origen, respecto al citado comprobante, señaló que carece de valor probatorio, ya que la solicitud de vacaciones no se encuentra autorizada por el servidor público competente ni firmada por la parte actora para su conocimiento. Sin embargo, en el argumento objeto de estudio no se refutó este razonamiento, de ahí que se califique de inoperante. Respecto del argumento de que es improcedente que se condene a la autoridad al entero de las cuotas de seguridad social, ya que tal situación no fue solicitada por la parte actora, es de señalarse que es infundado. Esto en atención a que en el considerando sexto de la sentencia recurrida se determinó que se debía seguir pagando el servicio de salud conforme a la jurisprudencia con rubro sentencia de amparo de efectos de cuando se determine que se vulneró la garantía de audiencia por no haberse seguido procedimiento alguno respecto a la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales del Estado de Puebla y sus municipios. Sin embargo, en el argumento objeto de estudio no se refutó la aplicabilidad de la jurisprudencia de referencia, de ahí que el argumento de mérito se califique de inoperante. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de impugnación, se propone a ese honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias de la segunda sala, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 2320. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Así entonces, señores magistrados, la ponencia sea aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán,
para el desahogo de la ponencia correspondiente a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 98/20, interpuesto por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, dentro del proceso administrativo 991/2019. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la determinación de un crédito fiscal por concepto de consumo, drenaje, saneamiento, adeudos anteriores y recargo, acto contenido en un recibo expedido por la autoridad ahora recurrente. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme alega sustancialmente que la sala no tomó en cuenta que el recibo no constituye una determinación de algún crédito fiscal. Tal disconformidad es infundada. Conforme a los artículos 43 y 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado, la obligación fiscal nace cuando se actualizan los supuestos jurídicos o de hecho previstos en las leyes fiscales, y en el momento en que esa obligación se determine en cantidad líquida, se convierte en crédito fiscal. Luego, como a través del acto impugnado en la instancia primigenia, el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca informó a la actora que tenía un adeudo por la prestación de diversos servicios públicos, el monto, la fecha límite de pago, y le advirtió sobre las consecuencias en caso de no ser cubierto, entonces, en términos de los citados artículos 43 y 44, esa actuación constituye una determinación de un crédito fiscal que evidentemente define la situación jurídica de la actora respecto de su obligación al pago de las contribuciones y aprovechamientos correspondientes. Por otro lado, la autoridad inconforme expone que el fallo recurrido transgrede los artículos 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, 225 de la Ley de Hacienda para los municipios y 328 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Refiere que esas normas jurídicas no relevan a la actora de la obligación de pagar por los servicios que se le prestaron, razón por la cual alega la autoridad que no debió ser condenada a devolver a la actora el importe que pagó por los servicios que disfrutó. El planteamiento expuesto es infundado. Cuando el acto impugnado en el proceso administrativo adolezca de cualquiera de los supuestos de ilegalidad previstos en el artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en la sentencia respectiva podrá decretarse la nulidad total o parcial del acto y de sus consecuencias. Además, conforme al artículo 255, fracción tercera del mismo código, también podrá condenarse a la autoridad al pleno restablecimiento del derecho violado. Es decir, ese precepto fija la posibilidad de restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la infracción a esos derechos. En ese tenor, la sentencia dictada en esos términos obliga a la autoridad demandada a restituir a la persona agraviada en el pleno goce de los derechos que le hubieran sido afectados o desconocidos, lo cual implica restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la afectación o desconocimiento de los mismos. De manera que si la actora erogó cierto numerario a causa de la emisión de la determinación del crédito fiscal que impugnó en la instancia de origen, es correcto que como consecuencia de la nulidad, la sala le haya reconocido el derecho a la devolución de dicho importe al no existir razón jurídica que la obligue a soportar los efectos de un acto nulo. Ahora bien, como el acto impugnado fue emitido en ejercicio de atribuciones discrecionales y en la sentencia no se juzgó el fondo de la controversia, ya que la nulidad se decretó ante la existencia de un vicio de forma, indebida fundamentación y motivación, el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca podrá emitir una nueva determinación del crédito fiscal mientras no caduquen sus atribuciones. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. ¿Es cuanto, señor presidente? Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 98/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia.
Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el abordaje del punto sexto, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las sendas ponencias correspondientes a la cuarta sala de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 88, diagonal 20, interpuesto por la parte actora en instancia de origen en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 1368, diagonal 18, en el cual se determinó que no había lugar a tener a la parte actora por ampliando su demanda. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen impugnó a través del juicio de nulidad la sesión extraordinaria número 22 del Ayuntamiento de Guanajuato Capital, en específico el punto de acuerdo 5, donde se refirió, cito, propuesta de punto de acuerdo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana sobre acuerdo tarifario para el transporte público en la modalidad urbana y suburbana, así como la modificación del artículo 7º transitorio del reglamento de transporte del municipio de Guanajuato y la publicación en el periódico oficial de este mismo, número 158, en su segunda parte, que alude a este tema aprobado por el ayuntamiento. La parte actual en su conjunto, según narra en su demanda, le asiste el derecho a controvertir el acto señalado como impugnado, ya que son concesionarios del servicio público a transporte urbano y suburbano en el municipio, con motivo de diversas resoluciones positivas que se enlistan en su escrito de demanda. El ayuntamiento, por conducto a su representante legal, el presidente, el secretario y todos del municipio de Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, la parte actora en el proceso de origen ingresó un escrito recibido en la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal, por medio del cual pretendió ampliar el escrito de demanda. Tal ampliación, se destaca, la realizó la parte accionante al considerar que se actualizaba el supuesto contemplado por el 284, fracción tercera del Código de la Materia, ya que argumenta la parte actora en su escrito de ampliación de demanda que las autoridades en su contestación introdujeron cuestiones que no le eran conocidas al estar negando la vigencia de las concesiones de los manifestantes. Según lo manifiestan, los actores son titulares. No obstante, en la presentación del aludido escrito de ampliación de demanda, el magistrado resolvió que no lugar a tener a la parte actora por ampliando el escrito inicial de demanda. Inconforme con el acuerdo emitido, la parte actora en su instancia de origen interpuso recurso de reclamación que ahora resolvemos. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente resultan fundados para modificar parcialmente el acuerdo recurrido. En el agravio primero, la parte recurrente alega en términos generales que la decisión de la sala con la cual se determinó que no había lugar a tener a la actora por ampliando su demanda fue desacertada en virtud de que sí puede promover la ampliación de demanda, pues argumenta la parte inconforme que se actualiza el supuesto contemplado en el artículo 284, fracción tercera del Código aludido, ya que la parte demandada al momento de dar contestación manifestó hechos novedosos desconocidos para el accionante. Tales motivos de disenso resultarían fundados. De lo anterior se obtiene que la demanda puede ampliarse cuando por virtud de la contestación se introduzcan cuestiones que no hubiesen sido conocidas por el actor al instar el juicio y que no se refieran a la variación de los fundamentos del acto impugnado. En efecto, el hecho de que se le otorga al actor a la posibilidad de ampliar el escrito inicial de demanda tiene como finalidad primordial permitirle controvertir precisamente esos argumentos o probanzas que la demandada aporta en su escrito de contestación y que no conoce, a fin de garantizar una adecuada defensa, pues de otro modo no estará en posibilidad de ejercer los actos relativos a su defensa en relación con esos actos o probanzas novedosas. Por tanto, el derecho de ampliar la demanda de nulidad regulado en el Código constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento, pues conforme a la litis que los juzgados administrativos municipales y el tribunal están obligados a resolver. De ahí que el juzgador debe pronunciarse sobre las pretensiones del actor
que se deduzcan de su escrito inicial de demanda o de su ampliación, así con respecto de las defensas que haga valer la parte demandada, tanto en su contestación a la demanda como en la ampliación a su contestación, pues de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes por cuanto hace las argumentaciones y pruebas que fueron expuestas y ofrecidas por su contraria. En el caso concreto de la especie se recuerda la parte actora en su conjunto señaló como acto impugnado el punto número 5 del acta que contiene el acuerdo aprobado por el ayuntamiento del municipio aludido. Además se destaca que del análisis efectuado a la resolución computada se aprecia que ésta no se encuentra dirigida a un sujeto o sujetos determinados, sino a todos los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte urbano y suburbano del municipio. En ese contexto, la actora, según narra en su demanda, le asiste el derecho a controvertir el acto señalado como impugnado, ya que son concesionarios del servicio público de transporte urbano y suburbano en el municipio con motivo de diversas resoluciones positivas que se enlistan en su escrito de demanda. Empero, al momento de contestar la misma, las autoridades manifestaron que los actores no acreditan ante esta instancia jurisdiccional contar con las concesiones para prestar el servicio aludido, del que dicen ser titulares, o bien que las mismas se encuentran vigentes al momento en que promueven la presente demanda de nulidad. Refirió la parte demandada que en ningún momento el ayuntamiento les ha reconocido tal carácter de concesionario por las respuestas que en su caso se han emitido a las peticiones por ellos presentadas han sido bajo el amparo del artículo 8º constitucional conforme al derecho de petición. Expusieron las autoridades demandadas que conforme a la legislación aplicada al momento que se le otorgaron las concesiones, tienen una duración de 10 años en algunos casos, 15 años, conforme a la abrogada Ley de Tránsito y Transporte, así como con la nueva Ley de Movilidad del Estado y se puede prorrogar por otros 15 años. Por lo que en todo caso los actores debían presentar su escrito de prórroga y la autorización correspondiente a efecto de acreditar que son titulares de un derecho, su derecho vigente para que la presentación del servicio público en la modalidad de urbano y suburbano, respectivamente. Por ende, no acreditan el interés jurídico para ejercitar el reclamo de las prestaciones a que hacen referencia en su escrito de demanda, puntualiza la autoridad. Ahora bien, como se desprende de lo relatado anteriormente, cabe precisar que la parte demandada en esencia, al contestar la demanda, negó el carácter de concesionarios que argumentaron los actores y adujo que más bien las concesiones ya no se encuentran vigentes al no existir el escrito de prórroga y la autorización correspondiente, a efecto de acreditar que son titulares de un derecho y su derecho vigente para la presentación del servicio público aludido. Esto es, la parte demandada tácitamente refiere que no tiene en sus archivos el escrito de prórroga y la autorización correspondiente. Y también las autoridades indican la existencia de diversas peticiones realizadas bajo el amparo del artículo 8º. Tales argumentos de las autoridades no se refieren a la variación de los fundamentos del acto impugnado, por ende no es aplicable el 282 del Código, como lo refirió la Sala, que emitió el acuerdo que se revisa. Asimismo, lo anteriormente reseñado y relatado, se observa que en la especie se actualizó uno de los supuestos de ampliación de demanda previstos por el 284 del Código, pues la parte demandada introdujo en su contestación cuestiones novedosas no conocidas por la actora al momento de presentar su demanda. Lo anterior, pues la parte demandante adujo que son concesionarios del servicio de transporte con motivo de diversas resoluciones positivas que se enlistan en su escrito de demanda, y la parte demandada contestó aduciendo la inexistencia del escrito de prórroga y la autorización correspondiente que demuestren que las concesiones de la parte actora continúan vigentes, y también las autoridades indican la existencia de diversas peticiones realizadas, mismas que indican la parte demandada fueron respondidas, pero en las cuales no se reconoció el carácter de concesionarios. Ello pone de manifiesto que la actora desconocía esta solicitud de prórroga y autorización que refiere la autoridad, así como de las peticiones que menciona la parte demandada. Lo anterior es así, pues mientras que la parte accionante aduce que son concesionarios con motivo de las varias resoluciones positivas, la parte demandada hace referencia a documentos diversos respecto, de los cuales manifiesta tácitamente que no se encuentran en sus archivos y que demuestren que la concesión de la parte actora continúa vigente. Y también las autoridades indican la existencia de diversas peticiones realizadas por los actores sin que hubieran soportado esa información con prueba alguna. Así se advierte que no existe solamente una contradicción respecto de hechos, es decir, no se trata de una simple
simple contradicción de postura respecto a un mismo punto litigioso, lo cual no haría procedente la ampliación de demanda, sino que se trata de hechos novedosos que resultan desconocidos por la actora al momento de la presentación de la misma, ya que es en la contestación donde se alude a diversos documentos que asevera la autoridad no existe, la prórroga y la autorización, así como a diversas peticiones que indica la parte demandada realizó la parte accionante. De ahí lo fundado el agravio en estudio, pues en el acuerdo recurrido no se permitió controvertir los argumentos hechos valer por la demandada, al no ser jurídicamente posible que ellos se realicen en la etapa de alegatos, como lo dijo la sala. Por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente resultaría modificar parcialmente el acuerdo emitido por la sala, en la parte que expresamente se recurrió y se ordena que la sala emita uno nuevo en el que considere que la parte actora sí puede promover la ampliación de demanda, pues actualice el supuesto contemplado en el artículo referido, ya que la parte demandada al momento de dar contestación manifestó hechos novedosos desconocidos por la accionante. Analiza si el escrito recibido en la Secretaría General de Acuerdos, por medio de la cual la accionante pretendió ampliar el escrito de demanda, se encuentra dentro del plazo establecido en el 284 para estar en aptitud de ampliar la demanda. Hecho lo anterior, determine lo que en derecho corresponda, dado el sentido del fallo, a resultar fundado el agravio primero, se hace innecesario el estudio de los demás, de los restantes. Así, esta ponencia propone modificar parcialmente el acuerdo dictado por el magistrado dentro del proceso administrativo de conformidad con los argumentos y fundamentos expresados en el considerado quinto de esta resolución. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 88/20. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Es así, señores magistrados, que la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo, hace uso de la voz el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 90/20, interpuesto por el inspector de movilidad y el jefe de la Oficina Regional de Movilidad, ambos adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen. Por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 1396/19, en la cual se decretó la validez de la boleta de infracción, se declaró la nulidad de la calificación y se reconoció el derecho solicitado. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante el cual el inspector determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad y su respectiva calificación, por la que se determinó cierto monto a pagar por dicha sanción. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia en la cual decretó la validez de la boleta de infracción, declaró la nulidad total de la calificación de la boleta ante su indebida motivación. En consecuencia de la nulidad decretada, se reconoció a la parte actora el derecho a la devolución del importe que erogó por la multa impuesta con la actualización respectiva, así como el pago de los intereses generados. Inconforme con el sentido de la misma, las autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Cabe aclarar que la parte recurrente únicamente se limitó a rebatir la determinación consistente en la condena relativa al pago de intereses a favor de la actora. Por ello, el punto a dilucidar en la presente resolución es si esa determinación estuvo o no apegada a derecho. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan fundados para modificar la sentencia recurrida. Me explico, como cuestión preliminar, es importante señalar que la parte recurrente en ninguna parte de su único agravio vertió argumento tendente a controvertir las consideraciones jurídicas que llevaron a la sala a declarar la nulidad de la calificación de la boleta de infracción. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa quedó intocada en ese punto en atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación. La conclusión acabada de anotar se sostiene en razón de que la parte inconforme no expresó agravio tendente a combatir la consideración apuntada. Esto de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por la primera sala de la Corte. La parte recurrente arguye en esencia que la sentencia que se combate es incorrecta, en virtud de que no era procedente el pago de intereses, pues no hubo una solicitud de devolución. En cambio, expone a la parte inconforme
Como el pago que realizó el actor deriva de la imposición de la multa, entonces en su caso deberá reintegrársele el monto que erogó y únicamente la actualización respectiva, en términos del 29 y 38, párrafos cuarto del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, vigente al momento en que la sala emitió la sentencia. También agrega la parte demandada, hoy parte recurrente, que el criterio anterior ha sido determinado por diversas salas de este tribunal. Dicho motivo de disenso a consideración de este tribunal en pleno resulta fundado. Los artículos 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado, vigente al momento en que la sala especializada emitiera su sentencia, establecen que cuando un ciudadano solicite lo que ha pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tener un plazo de 50 días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. Un pago indebido acorde a lo previsto por el párrafo quinto del citado artículo 38, que conlleva algunas posibilidades, 3 para ser precisos. Sin embargo, en cualquiera de los escenarios planteados es indispensable que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. Por otro lado, en los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código, se prevé que el monto de aprovechamientos, como lo son las multas, deberán actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precio en el país, por lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. En ese contexto, se concluye que en el caso concreto, si bien es cierto, no es procedente el pago de intereses, porque no hubo una solicitud de devolución, en cambio, como el pago que realizó la parte actora deriva de la multa que se impuso con motivo del acto impugnado, entonces debe reintegrarse el monto que erogó más la actualización respectiva, en términos del 29 y 38, párrafo cuarto del citado código. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo fundado de la disconformidad en estudio. Cabe precisar que si bien es cierto a la fecha ya se encuentra vigente el nuevo Código Fiscal para el Estado de Guanajuato mediante decreto publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado 90, parte del 30 de diciembre del 2019, el cual establece en su transitorio primero que entrará en vigor el 1 de septiembre del 2020. Sin embargo, no menos verdad es que el artículo 6 transitorio prevé que los juicios contenciosos administrativos que se hubieran interpuesto antes de la entrada en vigor del decreto aludido se tramitarán y resolverán de conformidad con las disposiciones vigentes a esa fecha. Por ende, es que en el caso resultan aplicables los artículos citados en este fallo contenidos en el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, en el cual se encontraba vigente en el momento en que se emitió la sentencia. De esta manera, al resultar fundados esos argumentos esgrimidos, las autoridades inconformes lo procedente a modificar la sentencia dictada por la sala especializada, en la parte en la que la jugo condenó al pago de intereses para quedar de la siguiente manera: no es procedente el pago de intereses porque no hubo una solicitud de devolución. En cambio, como el pago que realizó la parte actora deriva de una multa que se impuso con motivo del acto impugnado, entonces debe reintegrársele el monto que erogó más la actualización respectiva. Por tanto, se condena a la parte demandada para que realice la devolución del importe actualizado que erogó la actora por concepto de multa que se impuso a raíz de la boleta de infracción impugnada en los términos establecidos en el párrafo cuarto del 38 del citado código. Es importante indicar que similar decisión relacionada con el pago de intereses ha sido tocada por este tribunal en pleno en anteriores sesiones, inclusive en el TOCA 328/19, aprobada en sesión ordinaria del pleno del 8 de enero del 2020. Así, de esta manera, esta sala propone a este pleno modificar la sentencia dictada de conformidad con los argumentos y fundamentos expresados en el considerado quinto de esta resolución. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 90/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo, levantando al efecto su mano y haciendo uso de su voz. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión virtual. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de la ponencia correspondiente a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Esta resolución corresponde al número de TOCA 146/20 interpuesto
Fue el registrador público de la propiedad de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 29 de enero de 2020 por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 860, diagonal Cuarta Sala, diagonal 17. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 18 de mayo de 2017 un ciudadano presentó en este tribunal una demanda en contra de la resolución expedida por el registrador público del Registro Público de la Propiedad de San Miguel de Allende, Guanajuato, notificada el 29 de marzo de 2017, mediante la cual decretó la suspensión de la solicitud de inscripción de la constitución de las servidumbres de paso otorgadas mediante el permiso de división de fecha 1 de abril de 2014. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, donde el 29 de enero de 2020 se determinó la nulidad del acto impugnado y se ordenó la inscripción de la constitución de las servidumbres de paso ya referidas. Inconforme con la determinación de la Sala, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, el agravio, donde la parte recurrente sostiene que la resolución combatida, si se encuentra debidamente motivada, son infundados atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar, ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que den sustento al acto administrativo, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo detalles, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es menester plasmar en el acto de autoridad la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. En el acto impugnado, el registrador público determinó suspender el trámite de inscripción que solicitó el actor y le requirió, para poder dar trámite a su solicitud, colmara los siguientes puntos. 1. Identificara el predio dominante, predio sirviente y cada una de las servidumbres de paso que se construyen. 2. Que realizara el pago de los derechos por cada una de las servidumbres que se crean. Y 3, que realizara las aclaraciones pertinentes, toda vez que en apariencia se estaban creando vialidades urbanas propias de un fraccionamiento y no de servidumbres de paso. No obstante lo anterior, el registrador público de referencia fue omiso en verter razonamiento alguno que justificara esos requerimientos, y también fue omiso en justificar por qué los mismos actualizaban alguna o algunas de las hipótesis que contemplan la suspensión del trámite de inscripción. Es prudente advertir que la fundamentación y motivación de un acto administrativo consta de 3 momentos: precisión de los preceptos aplicables al caso concreto, señalamiento de los elementos de tiempo, modo y lugar de los sucesos que pretenden regular, y razonamiento donde se exponga por qué los preceptos legales se aplican al caso concreto. Dicho de otro modo, explicación donde se clarifique por qué los hechos se subsumen en la hipótesis de ley. Este último elemento adquiere relevancia ya que el ciudadano no es un perito en derecho, ergo, requiere que en el acto administrativo se le explique el proceder de la autoridad, y como lo sostuvo la Sala en su sentencia, en la resolución impugnada no se expusieron las razones por las cuales los preceptos legales invocados se actualizan, es decir, por qué los hechos relatados se subsumen en el fundamento invocado por la autoridad. De ahí que se concluya que el agravio, donde la autoridad sostiene que su resolución se encuentra debidamente motivada, es infundado. Ahora bien, el segundo agravio, en la autoridad expone que la sentencia es incongruente y que fue más allá de la litis cuando se le condenó a realizar la inscripción solicitada por el actor. Este agravio es fundado atentos a las siguientes razones. La litis de origen se conformó de los siguientes elementos. 1. Mediante escritura pública otorgada ante la fe del titular de la Notaría Pública número 4 del Partido Judicial de San José de Iturbide, Guanajuato. El actor adquirió un predio rústico denominado en el municipio de San Miguel de Allende con una superficie de 87 hectáreas. El 7 de marzo de 2017 se presentó al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de San Miguel de Allende, Guanajuato, la escritura pública de fecha 9 de febrero de 2017, otorgada ante la fe del notario público
número 18 de la ciudad de 19, de la ciudad de Guanajuato, en donde se protocoliza la constitución de 95 servidumbres de paso que permitirán el acceso a 2.750 fracciones. 3. En atención a la solicitud referida, en el párrafo que antecede, la autoridad demandada emitió resolución en fecha 24 de marzo de 2017 en la que determinó suspender, en este caso no negar, el procedimiento de inscripción de mérito con el propósito de allegarse de más elementos que justificaran la inscripción o el rechazo de la solicitud de referencia, y para ello la autoridad demandada solicitó al hoy accionante lo siguiente: 1. Precisar cuestiones relativas a la servidumbre, en este caso identificar predominante, predisirviente y cada una de las servidumbres de paso que se constituyen. 2. Que se realice el pago de los derechos de cada una de las servidumbres que se crean. Y 3. Que realizara las aclaraciones pertinentes, toda vez que en la apariencia se estaban creando vialidades urbanas propias de un fraccionamiento y no de servidumbres de paso. De la relación de hechos que precede, se desprende que no hubo pronunciamiento definitivo alguno por parte de la autoridad demandada con relación a la solicitud de inscripción del actor. Esto es, la negativa a la solicitud de inscripción no fue el hecho que constituyó la litis, sino la suspensión del procedimiento de inscripción, debido a que la autoridad demandada estimó que no contaba con elementos suficientes para pronunciarse de manera definitiva. Es prudente advertir que el registro público de la propiedad es una institución que tiene como fin dar publicidad a los actos que, conforme a la ley, lo requieren para surtir efectos contra terceros. Por tanto, los actos que inscriba y publicite deben colmar diversos requisitos para que quien recurra a ellos obtenga información suficiente y satisfactoria. Y para lograr dicho cometido, el registrador público cuenta con diversas facultades, a saber: 1. Aplicar las disposiciones del Código Civil del Estado de Guanajuato y del Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Estado también de Guanajuato. 2. Revisar y calificar los títulos presentados para su registro y emitir resolución correspondiente. 3. Revisar los títulos presentados para su inscripción, que estos reúnan los requisitos necesarios para ser inscritos de acuerdo a las disposiciones del Código Civil del Estado de Guanajuato y demás leyes aplicables. 4. Observar que los títulos presentados para su inscripción sean de los que deben inscribirse y cerciorarse de que cumple los requisitos para su validez. Dicha calificación se entenderá limitada para el efecto de suspender, denegar o autorizar la inscripción, conforme al artículo 35 del reglamento que se ha mencionado. 5. Denegar la inscripción cuando el documento de que se trate no exprese o lo haga sin claridad suficiente las circunstancias que, con arreglo a la ley, deba contener la inscripción. Esto conforme al artículo 37 del mencionado reglamento. Y suspender el procedimiento de inscripción cuando los defectos u omisiones del testimonio sean subsanables y por las demás causales señaladas por el Código Civil del Estado de Guanajuato, el reglamento y cualquier otro ordenamiento legal aplicable. En este orden de ideas, es dable concluir que el registrador público se encuentra facultado para revisar y calificar con sustento en el reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Guanajuato, el Código Civil del Estado de Guanajuato, los instrumentos que les sean presentados para su inscripción, determinando favorable o desfavorablemente sobre las solicitudes de los interesados, o en su caso, suspender el procedimiento por causales que contemplen la normativa atingente. Empero, esta suspensión no debe carecer de los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo o los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal y 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por tanto, y toda vez que la autoridad demandada fue omisa en justificar la necesidad de los requerimientos y como los mismos actualizaban alguna hipótesis de suspensión de trámite de inscripción, es que la Sala Acuo debe decretar una nulidad para efectos de que se emitiera una nueva, donde se motivara el requerimiento y la suspensión, o ante la imposibilidad de justificarlos, se pronunciara con la negativa o con la inscripción de la solicitud del particular. La condena a la autoridad demandada excede la litis, pues en el conflicto de origen el registrador no se ha pronunciado de manera definitiva sobre negar o
la procedencia de la inscripción, ya que no se ha calificado si las 95 áreas de terreno que dan acceso a los 2.750 lotes son parte de una división o de un fraccionamiento, y por ende, esta instancia jurisdiccional también se encuentra impedida para pronunciarse en este sentido, amén de que no es la litis trabada entre las partes. Por lo tanto, se propone en este pleno modificar la sentencia recurrida a efecto de que se emita una nueva, donde se motive, a efecto de que se emita, sí, va a modificar la sentencia para requerir que se emita un nuevo acto donde se motive el requerimiento y la suspensión, o ante la imposibilidad de justificarlos, se pronuncie con la negativa o con la inscripción de la solicitud del particular. Es cuanto, señor presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 146/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Es así que la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados presentes en esta sesión virtual. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto 9 del mismo, hago ahora uso de la voz para exponer a este pleno lo correspondiente al recurso de apelación radicado bajo la numeralia, nomenclatura SEAG 2/20, interpuesto por el representante legal de una empresa en contra de la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 15, sala especializada /19, en la cual se tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa por la conducta infractora que se le atribuyó y se impuso una sanción económica. Previo al abordaje de los 3 agravios esgrimidos por el hoy apelante, me permito contextualizar ante este pleno el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos. La autoridad investigadora de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado llevó a cabo la investigación respectiva y el 13 de febrero de 2019 dictó el informe de presunta responsabilidad. Por su parte, el director de responsabilidades e inconformidades adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en su carácter de autoridad sustanciadora, emitió el acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, con lo cual se integró el expediente respectivo. En el proveído de 28 de marzo de 2019, la autoridad sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa, una vez desahogada la audiencia inicial, ordenó remitir las constancias respectivas a este tribunal administrativo para que continuara con el desahogo del procedimiento. Es así que en el auto de 9 de abril de 2019 se determinó que la sala especializada era competente para conocer el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra de una persona jurídica colectiva. Por lo tanto, se formó y registró el expediente de turno relativo bajo el número 15, sala especializada /19. Seguido el trámite respectivo, la sala especializada dictó la resolución correspondiente el 22 de octubre de 2019, en la que señaló que quedó plenamente acreditada la responsabilidad administrativa de la persona jurídica colectiva derivada de la comisión de la falta grave prevista en el artículo 69, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y derivado de ello, se le impuso al particular una sanción económica. Así fue que, inconforme con el sentido de la resolución aludida, quien representa a la persona jurídica colectiva interpuso el recurso de apelación que en esta instancia se resuelve. En su agravio primero, en esencia, la parte recurrente alega que la resolución controvertida es contraria a los principios de congruencia y exhaustividad, pues arguye que el magistrado de la sala especializada no se ocupó de todos los puntos discutibles, violando lo dispuesto en los artículos 111 y 205 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, así como el numeral 17 de la Constitución Federal. Argumenta así la recurrente que en la sentencia controvertida solo se tomó en consideración de manera parcial
su escrito presentado el 27 de marzo de 2019, omitiendo considerar, refiere, todos y cada uno de los argumentos alegados y los conceptos tendientes a determinar que no existe responsabilidad administrativa de la persona jurídica que representa. El anterior argumento se estima infundado por esta ponencia en razón de las consideraciones que se comparten enseguida a este honorable pleno. En relación a la falta de congruencia y exhaustividad de la resolución recurrida, no se advierte por esta ponencia tales omisiones, máxime que el apelante no efectúa agravio alguno que acredite dichos disensos, pues solo se refiere de forma genérica, dogmática y ambigua a tales adjetivos, sin señalar de manera específica qué fue lo que el magistrado resolutor dejó de analizar de su escrito presentado el 27 de marzo de 2019. Por el contrario, del análisis detallado de la resolución que se combate, se puede observar que contiene la expresión de los dispositivos que fundamentan su competencia y determinación. Aunado a ello, expresa las razones, causas y valoraciones que le llevaron a arribar a su conclusión, motivación, agotando los puntos sujetos a análisis o debate, como lo es el tipo administrativo configurado y sus elementos de convicción, exhaustividad. Asimismo, dicha resolución solo se ocupa del tema sujeto a su valoración y no se advierte contradicción lógica en la misma. De esto último podemos concluir que no adolece de incongruencia interna o externa. Por ello, contrario a lo que aduce quien apela, se advierte que la resolución en materia de debate contiene todos los elementos previstos en los ordinales 111 y 205 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, puesto que en el considerando tercero, foja 240 del proceso de origen, fueron precisados los hechos que dieron lugar a la falta administrativa. Ahora bien, en la parte conducente fueron señaladas las pruebas documentales aportadas por la autoridad investigadora que fueron admitidas por la sala de conocimiento. También es cierto que en el apartado de análisis de la conducta infractora, el resolutor señaló con precisión los medios de convicción con los cuales se acreditó la conducta transgresora, refiriendo igualmente en dicho apartado el valor y eficacia demostrativa de cada prueba que describe. Es así, entonces, por lo que se considera infundado dicho disenso. En el segundo motivo de agravio, argumenta quien representa a la empresa apelante que le causa perjuicio la sentencia en virtud de que el magistrado de la sala especializada, con su determinación, viola en perjuicio de su representada lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, en relación al diverso artículo 207, fracción sexta, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Arguye, puede determinó tener por acreditada la comisión del acto de particulares vinculado con una falta grave, bajo el señalamiento de que el documento de 6 de enero de 2017, suscrito por el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Oaxaca, no fue reconocido por este, ya que el mismo carece de requisitos formales como son el sello, papel membretado correspondiente a su fecha de emisión, y la persona que firma no desempeñaba el cargo público con el que suscribió el documento. En consecuencia, al no reunir los requisitos de validez mencionados, considera que el documento es falso. Continúa señalando el apelante que resultó indebida tal determinación, pues el documento cuestionado presuncionalmente podría carecer de requisitos para su validez previstos en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pero ello, refiere, no trae como consecuencia la acreditación de que el documento es falso, como indebidamente lo sostiene la sala especializada, según lo alude en su recurso. Igualmente manifiesta el apelante que en la determinación controvertida se pasó por alto que la presunta responsabilidad administrativa que refiere la autoridad investigadora respecto de que cuenta con elementos necesarios para actualizarse a la hipótesis del primer párrafo del artículo 69 de la Ley de Responsabilidad Multicitada al presentar documentación falsa para simular el cumplimiento del requisito señalado en las bases de una licitación y con ello participar en dicho proceso administrativo estatal, no se encontró demostrado, ya que debió basar su acusación con elementos probatorios idóneos que acreditaran su dicho, pues resulta necesario el ofrecimiento y desahogo de los medios de convicción para demostrarlo, arguye el apelante. Esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime quien representa a la parte recurrente por las siguientes consideraciones que me permito exponer a este honorable pleno. Como es de advertirse, la base de la investigación que dio origen al procedimiento de responsabilidad administrativa
fue la existencia de un documento presuntamente falso al haber sido supuestamente emitido por el Organismo de Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, mismo que fue presentado por el imputado el 27 de septiembre de 2017 en la apertura de ofertas técnicas y económicas como parte de su propuesta técnica para dar cumplimiento al punto 1.12 de las bases de licitación. Ahora bien, existe una prueba con la cual se desvirtuó en su momento el contenido del documento en mención, consistente en el diverso oficio suscrito por el director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, en donde en esencia no reconoce el documento controvertido y además señala que quien lo expidió desde el 1 de diciembre de 2016 dejó de prestar sus servicios a dicho organismo. Finalmente aduce que dicho documento carece de sello que lo vincule como documento de carácter oficial. Asimismo, los logotipos exhibidos no corresponden a la imagen institucional que rige a esa dependencia oaxaqueña para el periodo 2016-2022. Así, en virtud del carácter racional de la prueba y dada la presunción de inocencia en que impera en el procedimiento administrativo disciplinario, tal como lo señala el ordinal 135 de las responsabilidades administrativas para el Estado de Guanajuato, el magistrado de la sala especializada no solo valoró la información proporcionada por el director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el diverso oficio aludido, también analizó el documento que motivó el procedimiento de origen, esto es, el que carece de sello oficial y se imprimió en hojas membretadas que ya no se utilizaban en esa fecha por parte del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Oaxaca. Por lo tanto, el análisis realizado por el magistrado no es contrario al artículo 207, fracción sexta, de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Cabe precisar que el contenido de la información proporcionada por el director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, al ser un documento público, fue emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones y tiene valor probatorio pleno. Como puede observarse en la sentencia que se apela, el magistrado además observó las condiciones de las pruebas que se presentaron para considerarlas suficientes e idóneas para determinar que se acreditó la responsabilidad administrativa a cargo de la persona jurídica imputada. Como puede advertirse, en el procedimiento administrativo disciplinario quedó acreditado el valor legal que el magistrado le asignó a la documental pública en torno a su eficacia probatoria, con lo cual quedó demostrado que el documento controvertido no fue emitido por la Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, sino que sin que el recurrente acreditara la veracidad de dicho documento, pues la falsedad del mismo está en función de verificar los requisitos formales de su emisión, como la autoridad del documento por un funcionario público dentro de los límites de su competencia, y que la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas u otros signos exteriores que en su caso prevengan las leyes. En esta tesitura, contrario a lo que aduce el apelante, el documento materia de debate no puede ser considerado exclusivamente como inválido por la falta de requisitos formales, pues la falsedad estriba precisamente en que dicho documento no fue emitido por la institución a la que se le irrogó, pues la autoridad encargada de haberlo emitido o de reconocer su suscripción negó de manera clara y contundente la expedición del mismo. Por ello, no puede solo considerarse como inválido, pues quedó demostrado en el procedimiento de origen que no es auténtico en torno al continente. De lo anterior se advierte su falsedad. Esto es, dicho documento es falso en tanto se aportó como documento público proveniente de una institución pública cuando no era así. Es así que se faltó a la verdad con su sola presentación, más allá de cualquier disquisición semántica. Ahora bien, en relación a que el procedimiento de origen debió agregarse la renuncia del servidor público de Oaxaca, quien se ostentó como jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales del organismo denominado Servicios de Salud de Oaxaca, o la prueba pericial, dichas pruebas a juicio de esta ponencia no son el material probatorio idóneo, pues la materia de conflicto no se encuentra referida a si el presunto servidor público suscribió o no el documento controvertido, o bien si el contenido del oficio es veraz o no. El motivo del procedimiento estriba en que el documento presentado por el apelante para el cumplimiento del requisito señalado en el punto 1.12 de las bases de licitación pública nacional presencial no fue emitido por la institución Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, como lo pretendió hacer creer la empresa recurrente al presentarlo, siendo dicho documento tildado de falso por la propia autoridad supuestamente emisora.
Ello no solo por su confección, signos exteriores visibles, sino por la persona que lo suscribió, quien fungió en dicho documento apócrifo como servidor público cuando ya no lo era. Finalmente, se señala que la prueba en contrario que ofertó en el procedimiento administrativo disciplinario la parte que recurre, tal como lo señaló el magistrado, no es prueba suficiente para desvirtuar el contenido del pretendido documento público antes mencionado, pues el hecho de que hubiera celebrado el contrato de prestación de servicios de salud con el Estado de Oaxaca no desvirtúa lo manifestado por una autoridad en ejercicio de sus funciones, ni le exime de la responsabilidad de haber presentado un documento falso. Desde luego que tenía el apelante el deber de cuidado respecto a tal oficio, pues dicha empresa fue quien lo solicitó, lo obtuvo y lo presentó en la licitación donde participó. Esto último con un propósito, que no era otro en principio, sino cubrir con un requisito solicitado en el procedimiento de contratación. Es así que la empresa imputada a través de su representación entendía su conducta y quería un resultado, con independencia de haber o no obtenido este último. En el caso de precisarse además que el documento público que sirvió como prueba de la conducta cometida, emitido por la Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, no fue refutado ni debatido por el hoy apelante, de ahí que con el mismo se haya acreditado la falta grave sancionada. En otro orden de ideas, en el tercer motivo de agravio aduce quien representa la parte apelante que le causa perjuicio lo resuelto por el magistrado de la sala especializada, pues de manera indebida determinó que la finalidad de la conducta prevista en el tipo administrativo contemplado en el artículo 69, párrafo primero de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato se cumplió plenamente, debido a que su presentada con el documento cuestionado pretendía satisfacer un requisito de participación en la licitación y al poder participar en la misma cumplió con el propósito de lograr un beneficio consistente en acreditar el requisito previsto en el punto 1.12 de las bases de la licitación nacional. Determinación que, según su apreciación, contraviene el principio de exacta aplicación de la ley, ya que no puede considerarse que la utilización de la carta de 6 de enero de 2017 le generó un beneficio a su representada, pues fue descalificada la misma por no presentar su registro patronal de 2 años, es decir, arguye el apelante que no obtuvo ninguna autorización, beneficio o ventaja, ni mucho menos perjudicó a persona alguna. Tal motivo de conformidad, de acuerdo a esta ponencia, resulta infundado bajo los siguientes argumentos. Por una parte, es preciso citar el contenido del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato, el cual es del tenor siguiente. Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o alterada o simule el cumplimiento de requisitos o reglas establecidas en los procedimientos administrativos con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna. Como puede advertirse, el numeral antes citado establece varias hipótesis para su actualización, sin que sea necesario que se acrediten cada una de ellas por parte de la autoridad para poderlo sancionar. En el caso concreto, quedó debidamente acreditada la acción consistente en utilización de información falsa, donde la condición fue la utilización de dicho documento para crear o propiciar oportunidades de participar en una licitación, sin que sea necesario que se acredite que la empresa apelante hubiera cumplido o no con su objetivo último de resultar ganadora del procedimiento de licitación. Por el contrario, basta para acreditar el tipo el propósito que tuvo al presentar el documento para lograr el beneficio consistente en acreditar un requisito de las bases, sin que la norma califique el tipo de beneficio o ventaja que pretende obtenerse, es decir, si es inmediata, económica o no, ni tampoco condicione a que dicho beneficio necesariamente se obtenga como se lo ha propuesto el particular. En todo caso, si la empresa que recurre hubiera resultado ganadora de la licitación, partiendo de la presentación del documento tildado de falso, se habría ello considerado como agravante para la imposición de la sanción, lo cual en la especie no ocurrió. Es dable concluir así entonces que se acreditó la conducta de utilización de información falsa cuando la empresa hoy apelante presentó un documento falso con el propósito de lograr un beneficio en un procedimiento administrativo, con independencia del resultado obtenido, acreditándose plenamente su falsedad
con el diverso documento público expedido por la autoridad a la que se le atribuyó dicho documento apócrifo, que además por ende es inválido. No se omite señalar finalmente que al imponer una sanción de responsabilidad administrativa a las personas morales, la norma busca crear una nueva conducta empresarial en la que la integridad es un activo reconocido y valorable, para que el Estado tenga la certeza que al elegir entre diferentes opciones, cuando ejerza gasto público a través del sector privado, la empresa cuenta con políticas claras de integridad. Por lo tanto, como resultado de lo infundado de los agravios vertidos en el recurso que se resuelve, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la resolución dictada por la sala especializada en el diversos procedimiento SEAFG 15, sala especializada 19. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de apelación radicado como SEAG 2-20. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando al efecto su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día, le solicito al señor secretario dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. En tal sentido, informo como único asunto general y en vinculación con la sesión extraordinaria de pleno 17-28 de agosto de 2020, se celebrará para efecto de dar cuenta sobre la recepción de dos iniciativas. Uno, de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de fortalecer el uso de tecnología e implementar la suspensión de plazos ante la existencia de factores que afecten el desarrollo de la función fiscalizadora, eficientando su desarrollo. Y dos, de reformas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, que han sido recibidos dichos comentarios relativos a las iniciativas de mérito, de tal forma que se somete a su consideración para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes, la opinión jurídica realizada a las antes referidas iniciativas, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Siendo todo, magistrado presidente. Gracias, señor secretario general. Magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada a las iniciativas referidas, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la opinión jurídica realizada. Segunda sala, a favor de la opinión jurídica. Tercera sala, a favor de la opinión jurídica. Cuarta sala, de acuerdo con el sentido de la opinión jurídica. Sala especializada, de acuerdo con el sentido de la opinión jurídica también. Señores magistrados, se ha aprobado la opinión jurídica en sus términos, solicitando al señor secretario de cuenta de ello y remítalo al Congreso del Estado de Guanajuato. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 31 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:17 minutos. Gracias a todos por su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados, secretario general, que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente.